there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el doctor Jimmy Dupree y Josh Rosenstern, John Rosenstern, Sean Murphy, Joseph Larson y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan para estudiar la palabra de Dios juntos. Caballeros, ¿habrá alguna salida empezando por aquí con Josh? No, señor, nada por ahora. Muy bien. Doctor Dupree. Este verano, ya cuando lleguemos a la fecha, le dejaré saber. Muy bien. Dave. El 20-21 de este mes estaremos en Edmonton, Alberta, Canadá. Privilegiados por estar con la familia Lamb otra vez. Charla ministrará el sábado a las 9:30 y yo ministraré a las 9:30 el domingo en la mañana. Tienen un grupo de ministros y hay servicios todo el día, comenzando el viernes, de viernes hasta el domingo. Y estamos esperando con anticipación estar allá otra vez en Alberta Community Center, es donde se van a estar reuniendo. Así que si están en esta área, por favor, vengan y acompáñenos. Muy bien. John. Nada por ahora, pero comenzando en junio tendremos algunas campañas y las anunciaremos probablemente la siguiente semana. Excelente. Sean. Nada por ahora. Joseph. Nada este mes, pero el próximo mes un par de campañas con papá, una en Wichita, Kansas. Grace nos acompañará en la iglesia del hermano Hashbarger. En segundo lugar, Oroville, Washington, la siguiente semana. Y yo voy a estar en Richmond, Virginia, la última semana del mes de junio. Así que permanezcan en sintonía, estaremos anunciando todo eso. Muy bien. Si usted vive en esas áreas, en cualquiera de esas áreas cercanas, usted aproveche la oportunidad de ser parte de la congregación. No se arrepentirá. Y vamos a empezar en el versículo 14 del capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a Gálatas. Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra. Presenta el apóstol presentándonos, diciéndonos cómo la ley es cumplida en nuestras vidas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto toda la ley está completamente obedecida y solo se puede cumplir, y de hecho se cumplirá cuando el creyente haga la cruz de Cristo el objeto de su fe. En consecuencia, el Espíritu Santo proveerá el poder para nosotros hacer lo que debemos hacer. Permítame mencionar lo siguiente mientras empezamos en este versículo. El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, lo que Jesucristo hizo en la cruz, y le da al Espíritu Santo el medio legal de hacer todo lo que Él hace. Porque la ley, que es legal esto, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley, del pecado y de la muerte. Y antes de la cruz, realmente el pecado no era expiado. La sangre de machos cabríos no podía remover el pecado. Cuando un hijo de Dios moría, cuando un creyente moría antes de la cruz, ellos no iban al cielo. Ellos eran llevados por ángeles al paraíso y esperaban la cruz de Cristo, aquel sacrificio que sería pagado. Y el Espíritu Santo de la misma manera no podía entrar en un corazón y una vida para estar allí permanentemente. Él podía llegar con algunos profetas, unos cuantos reyes, etcétera, etcétera. Y cuando su ministerio terminaba, esa obra había concluido, el Espíritu Santo se iba. Ahora, cuando una persona, no importa quién sea, nace de nuevo, el Espíritu Santo entra en ese corazón y esa vida para permanecer para siempre. Alabado Dios. Jesús dijo eso. Creo que es en el capítulo 14 de Juan que lo dice. Él viene para estar allí para siempre.
Y esa es su intención y eso es lo que Él va a hacer a menos de que la persona diga, bueno, no, no lo quiero. Y eso sí sucede en ocasiones, es triste decirlo. Pero el Calvario cambió todo. El Calvario cambió todo. Yo quiero que usted entienda eso un momento. El Calvario, lo que Jesucristo hizo en la cruz, el precio que Él pagó, el rescate que Él pagó por usted y por mí, cambió todo. Todo lo cambió. Y ahora, por la gracia de Dios, podemos nacer de nuevo, nacidos de nuevo. Ha habido un gran cambio en mí. Nacido de nuevo, como dijo Jesús. Nacido de nuevo y todo por el Calvario. Gracias a Dios que he nacido de nuevo. Y eso es lo que hizo el Calvario, damas y caballeros. Hizo posible que el Espíritu Santo pudiese hacer todo lo que Él desea hacer en nuestras vidas y corazones, al menos mientras nosotros se lo permitamos hacerlo. Y, y eso es la cruz. Esa es la cruz, eso es lo que la cruz logró, es lo que la cruz hizo, además de 10,000 o miles de otras cosas. Él nos dio vida eterna. Él hizo posible que fuésemos bautizados con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos dirigiese y nos guíe. Y todo lo que hacemos, todo hecho posible por la cruz. Bueno, 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 alabado Dios. Muy bien. ¿Alguien, algún comentario? Sí, hermano Suárez, este versículo es hermoso porque ahora estamos viendo que no es por las obras de la justicia de la ley que uno cumple la ley. El amor, Jesús, de hecho, citaría Mateo 22, 36 al 40. Dos escrituras, una de Deuteronomio 6, 5 y Levítico 19, 18. Quiero leer lo que Jesús dijo. Amarás al Señor con todo tu corazón, alma y mente. Este es el primer mandamiento y gran mandamiento, y el segundo es como el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. Así que todo lo que se dijo antes, todo lo que se demostró realmente se envuelve en el entendimiento del amor de Dios. Y este amor no puede ser dado por un creyente a otro sin que el Espíritu Santo lo haga. Y el mover del Espíritu Santo que ha morado en nosotros nos da la ocasión para poder andar en el Espíritu que Él hará en el próximo versículo. En Romanos 8:4 dice que la justicia de la ley pueda cumplirse en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora Ujú. el creyente, entendiendo lo que se hizo en la cruz, una demostración del amor de Dios, puede caminar en justicia y cumplir la intención de la ley. Y eso es recibir a Cristo y su muerte eficaz en la cruz. La ley jugó su parte, reveló el pecado, nos mostró el reto del pecado a la humanidad y nos puso en la posición en la que nosotros básicamente lo que la ley hizo fue su trabajo y nos mostró que éramos culpables. Y con ese entendimiento, estos individuos que fueron traídos a la verdad, estos individuos que entendieron la verdad, que tenían la experiencia del Espíritu Santo, estaban siendo tergiversados por estos judaizantes que los querían llevar de vuelta a aquello mismo que los iba a traer a la atadura. Y Pablo estaba diciendo básicamente lo que Jesús le diría a los judíos de su día. Escuchen, no se trata de cumplir con la ley, tanto a que como la ley eh, era, y sino más que nada aceptación de la ley y lo que representa, y es lo que tenemos que entender. Josh y yo tenemos tantos correos de gente que escuchan muchos de los programas, especialmente la gente que escucha lo nuestro, y decimos que no estamos mostrando suficiente amor, que Mm. estamos señalando el error, señalamos cosas Por malas, favor. y eso no es mostrar amor. No, no, no. El amor básicamente es verdad, y queremos exponer lo que es Así malo para que es, la gente así vea es. el error, no tanto que no amamos a la gente porque los amamos, queremos revelarles la pecaminosidad de su error y a veces no les gusta que se les diga la verdad, pero nuestra responsabilidad no es hacerlos sentirlos bien, sino es compartir con ellos la verdad y que el Espíritu Santo trate con sus corazones. El amor de Dios
se preocupa por las cosas que le hacen daño a la gente. Precisamente. Así que cuando Dios nos dice, cuando nos prohíbe cosas, son cosas que nos van a hacer daño. Es como un papá, que usted no es un buen padre si usted permite que sus hijos continúen haciendo cosas que no deben de estar haciendo o les va a hacer daño. La homosexualidad es un ejemplo Sí, muy así es. contundente. Nosotros no tratamos de quitarle algo a alguien, pero esto les va a hacer daño a esa Absolutamente. persona que está envuelta en ese tipo de comportamiento. Y realmente eso los destruirá eventualmente. Miren las consecuencias. La tasa de suicidio Horrible, entre transgéneros y horrible. homosexuales es tremendamente alta y eso es solamente una característica, un resultado de este tipo de comportamiento. Y este amor solo puede ser creado por el Espíritu de Dios. Es un fruto del Espíritu. Muy bien, muy bien. Eros es egoísta, sensual, y eso usualmente es lo que el mundo está Mm, hablando. Fileos es un tipo de amor como de hermanos, pero ágape es el amor de Dios que solamente un hijo de Dios puede tener. así es. Filipenses capítulo 2 está hablando de Cristo y dice que esta mente esté en vosotros que estaba en Cristo Jesús. Está hablando de el autovaciamiento. Muchas veces cuando la gente tiene problemas, hablamos mucho de la depresión, pero la depresión es centrada en el yo. La persona ve y voltea y se ve a sí mismo y está preocupada solamente por sí mismo, pero el amor es otro, primero hacia Dios, pero después hacia otros. Versículo 3 dice que nada se haga a través de vanagloria, sino en mansedumbre, cada uno estime al otro mejor que a uno Ujú. mismo. Versículo 4, que nadie considere lo suyo, sino que todos las cosas de otros. Así que estamos hablando de que Cristo fue el mejor ejemplo. Él dejó el cielo, vino y murió por nosotros. A este cuerpo Estamos hablando de mortal. amor. Es el ejemplo más grande del amor que puede llegar a existir. Así es, así es. Yo no estaba leyendo de Mateo 22, que si regresamos al versículo 33, dice que cuando la multitud escuchó esto, quedó atónita por su doctrina. Cuando uno predica la verdad, la gente se va a quedar asombrada. Cuando uno predica lo que la palabra de Dios dice, desglosada correctamente, sin comprometer nada, uno va a llamarle la atención a la gente, pero también dejó a la gente religiosa muy enojada con él. Porque terminó de decir que cuando los fariseos habían escuchado esto, que él puso a los saduceos bajo silencio y se reunieron todos ellos. Uno de ellos, que era abogado, le hizo una pregunta. Le dijo, ¿cuál es el mandamiento más grande? Estaban tratando de tentar a Jesús. La corrección política no comenzó en los 2000, sino que comenzó en los días de Jesús y aún antes. Así es, así es. Estaban tratando de tentarlo y de que rompiera o violara la ley para poder convencerlo. Y él volteó a verlo y una vez más preguntaron cuál es el mandamiento más grande. Y Jesús les dio los dos mandamientos más grandes. Las dos Sí, mayores cosas. Y la única manera que un creyente puede tener el amor de Dios como debe tenerlo es cuando nuestra dirección es a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y así debe de ser, damas y caballeros, es vital, es el mayor ejemplo del amor que el mundo jamás ha visto, la cruz de Cristo. sí. Y la única manera que nosotros podemos hacer lo correcto, que podemos vivir, que podemos tener ese gozo, ese amor del que habla Cristo, que debemos de tener, es poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y yo digo esto y lo reitero una y otra vez, así que disculpen que yo pues repito esto una y otra vez. El blanco de mi fe es Cristo y este crucificado. Ese es el blanco de mi fe, total y completamente. No está en mí mismo.
o en nadie más realmente. Ni tampoco está en la iglesia, o en sus rudimentos, o su religiosidad, o ceremonias, o ritos, sino que está exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y si usted permanece allí, otros empezarán a verse distintos y usted se va a empezar a comportar diferente. Y solamente puede suceder eso a través de la cruz de Cristo. De otra manera, es egocentrismo. Hermano Swagger, creo que una declaración propia es no libertad, no amor. En estos pasajes. Vamos a cambiarlo. No hay amor, no hay libertad. Correcto, sí, pero estoy de acuerdo. Pero si no mantenemos la libertad, como él dijo, es el primer pasaje o declaración primordial del apóstol. Habéis sido llamados a la libertad. Habéis sido llamados a vivir libres de la ley. Y a menos que, y lo dijimos el día de ayer, creo que se puede repetir, no es normal que la carne sea controlada o que más bien controle la vida del cristiano. Así es. Es normal que el fruto del Espíritu es lo que Dios quiere, es como Él constituye al creyente cuando Él nos liberta en nuestra experiencia de salvación. Ese amor debe manifestarse y el fruto de la vida espiritual, si no mantenemos nuestra espiritual, la libertad de la ley y del pecado, no va a haber amor, Así es. no va a haber fruto del Espíritu. Así que su temor es que le demos a la carne una ocasión al unirnos a un sistema equivocado, a un pacto antiguo. De hecho, le damos ocasión a la carne para que haga su voluntad y por ello hacer lo que él dice en el versículo 15, morder y devorarnos unos a otros, lo cual usted dijo, en cualquier lugar donde usted encuentra individuos peleando por reglas y regulaciones, siempre está la oportunidad, siempre es el resultado de que la gente con contiendas, peleas y divisiones, como dice Pablo aquí, es la única conclusión natural cuando no mantenemos nuestra libertad. En la programación hermana, el día de ayer, yo conté esta pequeña ilustración. Así que si la escuchó en aquel momento, espero que haya sido así, pero quiero contarla otra vez y pueden escucharla otra vez. Yo prediqué no sé cuántas veces para Hansel Vivert en Evansville, Indiana. Él fue uno de los grandes hombres de Dios, mayores hombres de Dios que yo jamás conocí. Un predicador fenomenal, un fenomenal salmista, músico, hombre que amaba a Dios en gran manera. Y él ayudó a establecer el centro familiar de adoración. Y bueno, sucede que él me estaba contando en una ocasión, y la reunión no se estaba llevando a cabo en su iglesia, pero él sabía lo que había sucedido. Era una iglesia que habían establecido un nuevo local y se sentían muy orgullosos de ello, como es correcto, pero estaban discutiendo en la iglesia por el púlpito. Algunos estaban diciendo, bueno, yo fui salvo cuando el predicador predicó allí y no vamos a comprar uno, ese púlpito se queda allí. Entonces, otros decían, no me importa el púlpito, ese púlpito se ve viejo, necesitamos uno nuevo, y ahí estaba la iglesia casi dividida por un púlpito. Discutiendo y discutiendo por ese púlpito. Entonces, invitaron a un evangelista a predicar, y él estaba predicando, no sabía nada de lo que estaba sucediendo con el púlpito, y en medio del mensaje, el Espíritu de Dios cayó en aquel lugar, y él le dio una patada a aquel púlpito. Literalmente le pegó. Y no quedó nada más que maderas en el piso. Y él dijo que en ese momento, bueno, no sé por qué hice esto, discúlpenme, hermanos, discúlpenme, yo no quise hacerlo, no quise hacer eso. Y otros dijeron, bueno, gracias a Dios que lo hizo. Otros estaban diciendo, hemos perdido la unción porque se rompió el púlpito. Y eso es lo que el Espíritu Santo pensaba de ese argumento. Sí, amén. Eso era.
Y ese predicador no tenía idea de lo que había estado sucediendo en aquella iglesia. Pero, y por qué dio aquella patada, no lo sabe. Creo que el Señor lo dirigió a hacerlo. Así es. En pedazos quedó el púlpito. Eso es lo que los ídolos hacen. Se entrometen en la ley o las leyes que inventamos de nosotros o para nosotros, se entrometen y Dios las tiene que derrumbar. La ley con respecto a la ley de Moisés, que yo creo que él estaba mencionando aquí en Gálatas, no le da a uno el deseo de obedecer el mandamiento de Dios, ni tampoco le da a uno el poder para obedecerlos. Pero el Espíritu Santo operando en verdadero amor a través de nosotros, ahora nos da un deseo correcto para cumplir lo que sea importante de la ley. No se trataba tanto de los estatutos de obedecer, hacer esto o no hagas aquello, sino el entendimiento de los beneficios de lo que esas acciones representaban. Voluntariamente quiero yo bendecir a mi Eso prójimo, no es. dañarlo. Yo voluntariamente quiero bendecir y hacer lo correcto y justo. Creo que Dave Smith dijo que queremos hacer lo correcto, estimarlos más que a nosotros mismos, dispuestos a sacrificarnos para ayudarles, para que ellos caminen más cerca del Señor o tener una buena relación con Él. John, yo temo que la mayor parte de la ley que hoy en día está en la vida de los creyentes no es tanto la ley de Moisés. No creo que conocen nada sobre la ley de Moisés. La mayoría de los cristianos no. Número dos, lo poco que conocen es correcto, sí. Jesús lo cumplió en la cruz y eso es maravilloso. Pero la ley que les afecta ahora en gran manera son leyes que ellos inventan personalmente o el pastor las Precisamente. inventa. Y yo he contado esto ya varias veces también, pero cuando nosotros inauguramos el centro familiar de adoración, estábamos a punto de mudarnos ya unos 30, 40 años atrás. Y tuvimos una reunión con los pastores que tal vez habían 30 o 40 acá. Y yo hice la pregunta, ¿qué es lo que vamos a pedirle a la gente para ser miembros de la iglesia? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y habían todo tipo de reglas o ideas que se querían establecer. Algunos escribieron en la propia pizarra. Así que, así, bueno, 20, 30 minutos estábamos en medio de ese proceso. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y yo me sorprendí realmente que casi la mayoría estaba en eso. Pero bueno, yo les pregunté, caballeros, y habían varios allí, caballeros mayores que yo, obviamente. Y yo les dije, caballeros, ¿qué es lo que toma para que una persona pueda ser salva? Finalmente alguien contestó, creer en el Señor Jesucristo. Yo dije, bueno, eso es lo que vamos a pedir aquí. Vamos a abrir las puertas del centro familiar de adoración. El que quiera ser parte lo va a Sí. poder hacer. Si es suficiente para el Señor, debe ser suficiente para la iglesia. Eso fue lo que les dije. Si es suficiente esto para el Señor, entonces también para nosotros. Y hubo un acuerdo, pero hubieron algunos, 2, 3, 4, 5, los que hayan sido, que se molestaron. Se molestaron porque ellos querían esas reglas. Y usted tiene que obedecer estas reglas o los echamos. Y, y bueno, nosotros en el cristianismo, nosotros no salvamos a muchos, sino que los matamos. Sí. Y eso no es mucho amor allí, ¿no? Matamos a nuestros heridos. Sí, sí, porque eso es una vergüenza, ¿no? Herir o una persona herida es una vergüenza porque no hizo algo correcto, es lo que se piensa. Así que el mostrarle amor a alguien, ah, cuando usted llega al punto, escuche bien, que una persona simplemente le diga a usted, le amo, y signifique mucho, realmente usted empieza a entender de lo que yo estoy hablando. Creo que lo que usted acaba de decir resume mucho de lo que el palpitar de este pasaje de la Escritura nos presenta, y es la idea de que si adoptamos reglas, regímenes o leyes, primeramente los que
están creando esas leyes, irónicamente, siempre son los que pueden guardarlas fácilmente. Ujú. Y el resultado de todo esto es lo que usted acaba de decir. Si usted no hace esto, hace aquello, si hace esto y hace aquello otro, va a ser eliminado. Vamos a sacarlos de aquí. Y eso no es el elemento del amor. Pero una cosa sí es verdad, cuando uno se fija en algo como la ley, no necesariamente la ley de Moisés, pero las reglas que inventamos nosotros, por ejemplo, realmente sí resulta en autojusticia. Y finalmente, Mm. la autoestima. La palabra amor, ágape, uno de los términos que menciona o que significa es que uno prefiera o que estime a otros por encima de uno. Y Cristo es el mejor ejemplo de todo eso. Él prefirió a toda la humanidad. Él se humilló. Él tomó sobre sí la humildad de este cuerpo mortal. Vino, vivió una vida perfecta, no para sí mismo, para nosotros. Ujú. Y murió en el Calvario, pagando el precio más grande como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Él estimó a la humanidad por encima de sí mismo para hacer eso. Y ahora por causa de eso Dios lo estimó a él, pero el punto es que nosotros vemos lo opuesto de eso. Así que la libertad no significa que usted puede llegar y comenzar a condenar a otros, irónicamente, porque no están en libertad o porque no han experimentado eso aún. Pero el verdadero amor dice, yo veo la condición en la que estás, yo veo cómo estás, más espiritualmente que físicamente. Veo dónde estás y yo no voy a despedazarte, no te voy a eliminar. Voy a hacer todo lo que pueda para compartir la verdad que me ha libertado a mí, para que tú puedas ser libre también. El problema es que personas imperfectas que castigan a personas imperfectas. Exactamente, sí. Un buen ejemplo de eso sería uno de los líderes religiosos que vino a Jesús preguntando entonces, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús contó la historia del buen samaritano. Aquí está una persona que descendió de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones, robado, Sí, y lo dejaron por muerto. ¿Y qué fue lo que hizo el levita y el sacerdote? le pasaron por el lado, Sí, sí, lo dejaron morir. le pasaron por el lado. ¿Y qué fue lo que el individuo que era un marginalizado, un samaritano, que los judíos aborrecieron, qué hizo? Sí, amén. My soul. He found me bleeding and dying on that Jericho road, and he poured in the oil and the wine. I'm hoarse. Yo no tengo muy buena voz. Canta eso, Joseph. In the oil and the wine, Praise God. Alabado Thank you, Lord. Dios. the kind that restoreth my soul. He found me Praise bleeding and dying on that Jericho road when Praise he poured God. in the oil and the wine. Sing it one more time. Una if you vez will, más, por please. favor. Thank God he poured in the oil and the wine. Poured in the oil and the Derramó el wine. aceite y It's el the vino. kind that restoreth my soul. He Praise God. found me bleeding and dying on that Jericho road when he poured Praise in God, the praise Alabado oil Dios, and the alabado wine. Dios. Out there, why don't you just Usted que nos está sintonizando hoy, ¿por qué no levanta las manos donde está y adore al Señor? Dele gracias por el amor que Él nos ha mostrado. Ninguno lo merecemos, pero Él nos lo da gratuitamente porque Dios es amor, alabado Dios. Y esa es la mayor palabra en el mundo. La primera vez que escuché esa alabanza, me enamoré de ella. Él derramó el aceite y el vino, el tipo que restaura mi alma. Él me encontró sangrando y muriendo en ese camino a Jericó y derramó el aceite y el vino. Ese es un ejemplo de cada uno de nosotros. Lo es. El lo buen es. samaritano era Jesucristo. Alabado Él vino y Dios. derramó el aceite y el vino y Él nos puso en su asno, nos llevó al mesón y pagó por nosotros, se encargó de nosotros y le dijo Así al es. mesonero, si cuesta algo más, voy a volver y voy a pagar por él. Estás diciendo que eso Él Sí, hizo con pero nosotros. la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando veamos a alguien Eso muriendo es. y sangrando en el camino de Jericó? Eso ¿Caminamos a un lado de él como el levita o somos como el buen samaritano? De eso es de lo que estamos hablando aquí.
Así Amar al es. prójimo como a uno mismo. De eso se trata. En Gálatas vamos a llegar allí en el capítulo 6 sobre El restauración. próximo milenio, En sí. el próximo milenio, ¿verdad? Por eso necesitamos tocarlo hoy, hablando de restaurar aquel que hemos encontrado en un fallo moral, pero dice, lleven las cargas unos de otros y así cumplan la ley de Cristo. Así es como lo hacemos. Son avergonzados por su mala dirección, su fallo, pero nosotros llevamos sus cargas. Y luego dice esto, porque si un hombre piensa que es algo cuando es nada, él se engaña a sí mismo. Nosotros todos, desafortunadamente, nacemos en esto llamado el pecado, pero a través de Cristo Jesús, quien nos redimió y demostró el amor de Dios hacia nosotros, que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos este privilegio de restaurar y traer reconciliación. El ministerio de reconciliación a personas, y esto no se puede hacer en un espíritu de arrogancia, sino de amor. Y eso es lo que la cruz produce, un verdadero amor. Amén. Creo que la palabra servir, él dice, por amor, serviros unos a otros. ¿Cuántos el día de hoy estamos hablando de cosas como servolución o tenemos que servirle a la comunidad, etcétera? Pero cuando uno entiende la cruz y lo que hace y lo que ha hecho por uno, uno sirve a la gente al grado que uno quiere que ellos sean edificados espiritualmente. Uno no está perdiendo tiempo y dinero solo por el bien de alimentar a los hambrientos. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que algunas de esas cosas son nobles, son maravillosas, pero muchas veces cuando no comprendemos el Evangelio, estamos sirviéndole a la gente, pero estamos pasando comida, pero no les damos nada espiritualmente. Y Eso es un gran es problema. un gran problema, así es. Y nosotros no sabemos propiamente cómo servir hasta que hayamos sido servidos nosotros mismos el Evangelio. Eso es. Así que creo que el amor miren, el amor, cuando propiamente está centrado en nuestras vidas, vamos a edificar a otros espiritualmente y vamos a esclavizarnos a nosotros mismos para ayudarle a nuestros hermanos a ser edificados. Lo opuesto a eso es morderse y devorarse, es dañarse unos a otros, no solamente en sentido físico, sino que está dando un ejemplo físico de animales salvajes devorándose unos a otros, y en el espíritu es lo que está pasando cuando aceptamos un sistema de reglas y regulaciones. Y sean, Ningún cristiano tiene el derecho de castigar a otro cristiano. no, No tenemos esa legalidad. Y, Santiago dijo, ¿quiénes son ustedes para juzgar unos a otros? amén. Entonces, tenemos que entender eso y lo que significa. Pero hay algunos cristianos que se deleitan y obligando o imponiendo su voluntad sobre otros o los demás. Sí, es importante, es algo que tiene que repetirse, que en el reino de Dios no se nos da la autoridad sobre otros creyentes. No, de ninguna manera no. Y yo creo que para mí, cuando usted lo dijo, eso fue algo revelador. Se nos da la autoridad, si nos fijamos en lo que Cristo le dio autoridad a sus discípulos, autoridad sobre espíritus demoníacos, autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre aquellas cosas Mm. que puede causar que nuestro hermano y hermana del Señor les dañe, Pero no a los demás. pero no sobre otra persona. Y cuando alguien tiene eso en su mente, el gobierno de la iglesia es, es ridículo, es en cierto sentido, termina mordiéndose y devorándose unos a otros. Voy a leer Isaías 42:3. Una raíz no se romperá. Entonces, es importante entender eso. Siguiendo eso, vamos a leer el versículo que va después. No quebrará la caña cansada, ni apagará el pabilo que humeare. El Señor, si hay un pecado cometido y esa persona no se da por vencido, ellos tienen que estar en descomunión o no más comunión con la iglesia, pero aún así no se hace con la idea de que los voy a matar, voy a acabar con ustedes, sino con la idea de que estemos orando para que puedan volver a ser Deseando restaurados. reconciliación. Exacto. Ese es el último paso. Es encontrarse personalmente con un hermano y luego con toda la congregación antes de que uno sea parte de ellos. Y yo creo que cuando la gente se adelanta a ese punto,
de desechar a alguien. Hay problemas en la iglesia, si ese es nuestro primer paso, si queremos desconectarnos de otros. Nuestro corazón debe desear estar bien con otros, como usted lo dijo, que la mente de Cristo debe ser nuestro corazón. Desear restauración, desear sanidad, desear crecimiento para la gente. Si nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo, debe ser el deseo de nuestro corazón ver a la otra gente crecer. Pero de otra parte, nosotros no estamos siendo desagradables o juzgando si nosotros predicamos que la homosexualidad está mal, el alcoholismo está mal, el robar esté mal, las mentiras estén mal. Y Uno está haciéndole servicio a esa persona. eso es Bendición, verdad, sí. ayudándole a ellos. Pablo dijo, mi autoridad espiritual solamente se extiende a la edificación de las iglesias. Eso es lo que él dijo en Romanos, me parece, Romanos 15, es lo que Dios le ha dado autoridad de hacer en el cuerpo de Cristo, edificar, hacer crecer espiritualmente. La primera responsabilidad, por supuesto, es asegurarse de predicar lo correcto. Él dijo, soy vuestro enemigo porque os digo la verdad. Así No, es, soy así vuestro es. amigo. Estoy predicando lo correcto. Romanos 13 dice, no deban nada a nadie excepto por el amor. Y luego dice, el mandamiento es no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Y al final dice, el amor no le hace daño al prójimo. Si amamos al prójimo, no vamos a cumplir las leyes que están condenando cómo tratarlos correctamente. Entonces, el enseñarle a alguien que correctamente que está mal robar y codiciar, el amor cubre eso. El amor trata con eso. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a defender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Estamos de vuelta, de vuelta. Dave, por favor, lee el versículo 14 una vez más. Hermano Swagger, si me permite, estamos hablando del amor y creo que las pocas bodas que he tenido el privilegio de ministrar, siempre ministro 1 Corintios 13, pero en el versículo 4 dice, en la Reina Valera dice, caridad, que ese amor puede ser, o esa palabra puede ser amor. El amor no envidia, es sufrido, no es inflado, no se comporta de una manera inapropiada, no busca lo suyo, no es provocada, no piensa el mal, no se regocija en la iniquidad, sino que en la verdad. Como usted lo dijo antes de la pausa, no es malo que nos identifiquemos o que identifiquemos y que señalemos el pecado porque hará Claro, daño a la persona y se regocija en la verdad. Así que el verdadero amor quiere que la verdad, la persona camine en la verdad y en la victoria y que no sufra ataduras. Así que cuando presentamos cosas como, por ejemplo, que hemos sido críticos de movimientos de la iglesia como la vida con propósito, el G12, palabra de fe, no porque no nos gusta o no queremos a la gente, sino que identificamos su doctrina como error porque va a causarle daño a quienes lo sigan. También somos pastores como ministros y debemos dirigir y guiar al rebaño de acuerdo a lo que se debe. Y si los dirigimos a un estanque con veneno, se van a morir. Disculpa, el apóstol Pablo hubiese estado opuesto a esas doctrinas en particular que acabas de mencionar. Sí, porque se refirió a esos enemigos de la cruz y él hablaba fuerte de lo que enseñaban y los peligros de lo que ellos enseñaban. Una vez más, tenemos la responsabilidad como pastores de proteger al rebaño y dirigirlos para que tengan buena nutrición, especialmente esta responsabilidad que tenemos una cadena 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenemos la responsabilidad de hablar las palabras en amor y aparte de eso tenemos una plataforma que nos da la ocasión de compartir cosas de esas falsas doctrinas más que una iglesia local que tal vez no tenga esa autoridad. Pero debemos hacerlo con el espíritu correcto. El espíritu correcto, un espíritu de amor y espero que los que enseñen esa doctrina se arrepientan de sus malas direcciones también, aquellos que están siendo influenciados por lo que enseñan.
Y no es exactamente lo que estamos leyendo aquí, lo que Pablo La epístola trata. fue escrita para ese propósito, sí. Correcto. Muy bien, Dave. 14. Sí. Porque toda la ley se cumple en una palabra. Presenta el apóstol diciéndonos cómo la ley se cumple en nuestras vidas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto, toda la ley está en condiciones de obedecerse completamente. Se puede cumplir y de hecho será cumplida siempre y cuando el creyente haga la cruz de Cristo el objeto de su fe. Y eso es lo que hemos estado diciendo. En consecuencia, el Espíritu Santo entonces proveerá el poder para que podamos hacer lo que debemos hacer. Quiero decir lo siguiente, y ya lo he dicho anteriormente en distintas maneras, pero nosotros como creyentes tenemos que tener al Espíritu Santo ayudándonos. No vamos a sobrevivir si no es así, si no tenemos esa ayuda. Y el Espíritu Santo quiere ayudarnos. No es alguien que tiene que ser amenazado o tiene que ser amedrentado. Él quiere ayudarnos. Él está aquí para ayudarnos. Ese es su propósito, su función. Él no está tratando de establecer cualquier cosa. Él quiere ayudarnos. Yo les voy a dar otro consolador, dijo Jesús, y estaba hablando del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo logro yo que Él me ayude? ¿Cómo logro yo con su gran poder que Él tiene? Si Él tiene un poder tan grande, todopoderoso, queriendo decir que no hay nada que Él no pueda hacer, Él es Dios, Él puede hacer cualquier cosa, entonces ayudarnos con nuestros problemitas realmente es nada para Él. Pero la idea, como muchas personas me han escrito diciendo, ¿por qué el Espíritu Santo no me ayuda? El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en el Espíritu, no en la carne. Y porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y nuestra ayuda, la ayuda necesaria que necesitamos es pequeña, digamos así. Pero ¿cómo logro que el Espíritu Santo lo haga? Al poner nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Esa es la llave. Tal vez usted no lo entienda todo, pero esa es la llave. Su fe está en Cristo. Y bueno, yo creo en Cristo. Yo sé que sí, pero en la mayoría de los casos nuestra fe está en nosotros mismos. Yo he hecho esto, hice aquello, he hecho otra cosa. Y el Espíritu Santo no va a honrar eso. Él no lo va a honrar. Si usted va a poner su fe en sí mismo, yo he ayunado tantos días y esto y esto y esto y aquello. La lista realmente es larga. Bueno, hermano Swagger, pero yo traté lo que usted dijo y eso no me funcionó. Yo no quiero burlarme de ninguna manera, pero yo he tenido muchas cartas de ese estilo y me dicen he tratado todo y no me funciona. Usted no trata al Espíritu Santo. Usted no lo trata a Él. Usted lo recibe en su vida para siempre. Él es mi consolador. Él es mi poder, mi fortaleza. Y lograr que Él use ese poder y esa fortaleza, para eso todo lo que tiene que hacer es poner su fe en Él y mantener esa fe en Cristo y crucificado. Solamente. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Pablo dijo, Cristo no me envió a bautizar. Usted no pone su fe en eso. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Pablo dijo, estoy determinado a saber nada entre vosotros excepto a Cristo y crucificado, porque él sabía que esa era la respuesta, esa era la solución.
Estoy determinado. He tomado la decisión. Lucha con esta palabra. He determinado saber nada entre vosotros, excepto a Cristo y a este crucificado. Ese fue su mensaje, ese fue su evangelio, esa fue su predicación y su enseñanza. Y eso es lo que estoy tratando de esta manera entregárselo a ustedes. Usted ponga su fe allí. Señor, mi fe está en ti y lo que hiciste por mí en la cruz no está en nadie más, no está en mí. No está en la iglesia o sus ritos o ceremonias. No está allí, está en ti y lo que hiciste en la cruz. Entonces el Espíritu Santo, ¿quién obra? Exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo y no obra fuera de esos parámetros, empezará a obrar en su vida y su corazón para darle a usted victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Ahora, esa no es una de las maneras de Dios. Él solamente tiene una manera, porque eso es todo lo necesario. Jesucristo y este crucificado. Esa es su manera. Alabado Dios. Hermanos, una pregunta. Vemos aquí a Pablo, utilizamos el término, por supuesto, citando de Levítico, amarás a vuestro prójimo como a ti mismo. Hemos escuchado ahora durante muchos años en la psicología que mucha gente tiene problemas porque sufren de baja autoestima. ¿El problema del hombre es un factor de baja autoestima o un triste hecho de alta estima que le causa a él? Es ambas cosas, ambas cosas. Ambas cosas y hay algunos hoy en día que tienen baja autoestima, pero todo el problema de la alta autoestima o baja autoestima es enfocarse en el yo y Dios no va a honrar eso. Son dos lados de la misma moneda. ¿Quién me preocupa si yo digo, nadie me ama? El yo. Sí. Sí. Dave, ten paciencia, Sí, ten paciencia. sí. O aquel que dice, nosotros hemos puesto a John para que te Sí. ame. eso es amor, sí. Puedes comprar el almuerzo hoy. O aquella persona que se para frente al espejo con baja autoestima y se dice, tú eres maravilloso, te ves genial, ¿en quién me estoy enfocando? La persona que está enfrente. John, ¿Todo está bien o no? John, él no te aceptó. No te aceptó. Lo ignoró por completo, sí. Sí, él Rechazó ese amor. Sí, él dice que no lo quiere. Él dijo de alguna manera entonces que me den otra cosa. Muchas. ¿Tú vas a aceptar el lugar de John? Nada. Pero mucha de la discusión de la autoestima cuando nosotros, cuando los consejeros tratan con esto son sintomáticos. Y siempre, cuando Belshazzar Si escuchó el servicio del domingo en la noche. Sí. Era un síntoma de un problema más grande. Y estos trastornos y enfermedades muchas veces son síntomas de un problema más grande. Todo lo que tiene que hacer es preguntarle a su hija. Es. Es toda la consejería que se necesita. Solamente ella entiende el evangelismo personal. Por lo menos tratamos con la autoestima rápidamente, ¿verdad? Pero tratan de culpar a alguien más en vez de tomar responsabilidad. La razón por la cual lo menciono es porque no estamos ignorando que esos síntomas están allí. Así es. Fuera de Cristo, usted se puede parar en un espejo todo el día y lo único que va a ver allí es lo feo que es. ¿Saben cómo sé que Dios tiene sentido del humor? Me vi en el espejo este día. No tenías que mirar al espejo, Dave, te lo podíamos decir. Gracias. Es lo que papá hace en el almuerzo. Hermano Swagger, la palabra sigue regresando, el yo. Y nos estamos riendo, pero muchas veces, lamentablemente, Dios se ríe de nosotros también porque somos un lío, todos torcidos. Creo que el término teológico es que estamos todos torcidos. Pero cuando nos fijamos en este tipo de amor, yo no creo que somos capaces de tener este amor
dirigirnos, porque aun cuando nos fijamos en el mundo, y papá, estamos muy familiarizados cómo el mundo trabaja y funciona. Podemos hacer amigos supuestos y la gente nos puede amar mientras que estemos haciendo algo para ellos, para ayudarlos a beneficiarlos a ellos. Y ese realmente es el amor con el que el mundo opera. ¿Qué puedo adquirir de ustedes si los amo mientras ustedes pueden hacer algo por mí? Y después de eso, no vale nada. Y esa es nuestra disposición. Ese es el amor eros hoy día, Sí. lo que mencionó Dave. Ese es el tipo de amor que si me haces hacer bien, verme bien, yo te voy a Es un amar. amor muy egoísta. Y muchas iglesias son así. Amamos a las personas, nos agrada el banquero que viene a congregarse aquí, pero aquel que tiene solamente unos pantalones sucios y sus manos están llenas de grasa, perdón, él realmente no nos hace ver muy bien. Así es. Y hay muchas iglesias que tienen ese tráfico de influencia. Y hay mucha gente en la iglesia, y eso nos está trayendo al punto de hoy lo que está sucediendo. Hay mucha gente en la iglesia que ve al mundo y todos los quebrantos y dolores y tratan de suplir la necesidad de la gente por una variedad de cosas. Creo que Joseph mencionó un camión de comida. Es un esfuerzo, pero aún eso no quiero minimizar lo que la gente está tratando de hacer para ayudarle a otros. Pero seamos honestos, hace que la gente se sienta bien, ayudarle a otros, pero se termina de pervirtiendo la mezcla, porque mucha gente, y nunca voy a olvidar eso, un individuo tardó 30 minutos poniendo comida en bolsas para darle a la gente indigente y dijeron, bueno, hice mi buena obra, ya me siento bien de mí mismo. Como si eso hubiera ganado algún tipo de puntos o algo así. Podemos pervertir esto y echarlo todo a perder al punto de que podemos tomar lo que puede ser un acto de amor y generosidad y convertirlo en buenas obras que justificarán y nos harán sentirnos bien, y pensamos que nos deben ayudar a vernos bien delante de Dios, pero la verdad es que todo esto se pone peligroso cuando comenzamos a medir todo esto y decimos, bueno, tal vez hice esto, nadie lo sabe, cosas malas, pero miren cuántas cosas buenas estoy haciendo porque yo amo a la gente. Ese sistema de puntos que se lleva. Así es como todo funciona. Por eso es que la respuesta debe ser nuestro yo, sea alta o baja estima, lo que sea, tiene que ser algo que salga del camino. Solamente hay una manera de cómo hacer que esto salga del camino. Le pueden decir que tiene una alta estima y también le pueden decir que tiene una baja autoestima. No le pueden decir por qué tiene la autoestima alta o baja. No le pueden dar la explicación. Y ese es el problema con la consejería y la psicología. Le dicen el síntoma todo el día y le van a dar 18 direcciones. Así y los es. síntomas son correctos. Exacto, Y es así lo que es. sucede en ocasiones, que la gente entra en la discusión de si algo es real o no. No, esto es real. La raza humana sufre, está luchando y tiene problemas. Ellos son buenos haciendo un buen trabajo señalando eso, pero nunca le van a poder decir el por qué. O lo que la solución realmente es. Y van a ofrecer 15 soluciones y tal vez una de ellas va a ayudar un poco. Pero usted puede ponerle una curita a un tumor o a un cáncer y decir que está ayudando a la persona, Sí. pero hasta que usted vaya a la raíz del problema, no está ayudando. Bueno, el problema puede solucionarse fácilmente. Alta autoestima, baja autoestima, cuando nos damos cuenta del precio que Jesús pagó en la cruz. Y nuestra suficiencia, nuestra fortaleza, viene de la cruz y el precio que Jesús pagó por nosotros en la cruz. Así es. La baja La- autoestima muere ahí porque uno tiene que ser humilde. La baja autoestima, uno ve cómo Dios nos ama y uno es edificado en quien Él es, en quien Así Él es. dice que nosotros somos. Pero allí no se trata de nosotros, sino de Jesús. Correcto, así es. Tiempo atrás mencioné, o hace un momento atrás mencioné la palabra eros, que es un tipo de amor. Nunca se menciona en la Biblia, ni siquiera una vez. Ágape se menciona muchas veces, Fileo. y fileo también se menciona, pero eros no. Y hay otras palabras también, pero eros probablemente se practica más que cualquier otro tipo de amor, y ni siquiera se menciona una vez en la palabra de Sí. Dios. Y mientras usted me haga verme bien, entonces usted me agrada, yo le amo. De otra manera, yo no quiero que esté cerca de mí. Un buen ejemplo de eso es el hijo pródigo. Mientras que
tuviera dinero y pudiera pagar la Sí, fiesta de siempre muchos es el amigos. caso. Pero Siempre en es el cuanto se le caso. acabó el dinero, nadie le importó su vida, nadie le quiso ayudar. Bueno, los cerdos no lo dejaron. Es el único tipo de amor que de hecho puede causar odio. Ujú. Y es cierto, es un amor que va a causar odio. Por eso es que se puede ver aquí en lo que lo que se dijo en Mateo 22, que Jesús dijo, bueno, acababa de descartar uno de los argumentos de los fariseos, y los saduceos les gustó eso, porque estaban en pleitos entre los dos grupos. Ese amor del que estamos hablando, un amor del que uno se ve bien hasta que ya no, uno Mm. terminará con odio entre las dos personas. Ese es el único amor que puede traer odio, irónicamente. La respuesta es de que el yo tiene que salir del camino. Pero ellos ponen su odio a un lado para odiar a Cristo. Sí, correcto. Y podemos ver eso en existencia en el mundo el día de hoy. No tenemos el tiempo para hablar de eso, pero en el Oriente Medio eso existe definitivamente. Hay naciones que tienen conflictos de hace siglos, pero dejarán eso por causa de su amor mutuo Así es, por Israel. así Mismo es. espíritu, misma cosa. Exactamente lo que sucede. ¿Me permite decir algo en cuanto a lo del buen samaritano, lo que se mencionó, de lo que estamos hablando de hacer cosas buenas para la gente? Es algo bueno, es justo, es correcto, bíblico, pero el buen samaritano lo hizo sin ninguna multitud a su alrededor, sin gente a su alrededor, por causa de su amor genuino por ese individuo. Así que tener el amor de Cristo causará que uno ame a la gente, que uno cuide a la gente con el propósito de que vengan a Jesucristo. Muy bien, Dave, vamos a leerlo una vez más, por favor. El 14. Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra. Presenta al apóstol diciéndonos cómo la ley se cumple en nuestras vidas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto toda la ley está condicionalmente obedecida y esto se llevará a cabo y se cumplirá cuando el creyente siempre haga la cruz de Cristo el objeto de su fe. El Espíritu Santo proveerá entonces el poder para nosotros hacer lo que debemos hacer. Amén. Adelante. Es tiempo de cerrar. Ya se terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. El Señor les bendiga. No se pierdan. Bueno, el lunes empezamos el maratón. Estén orando por ello, por favor. Lo apreciaré en gran manera. Gracias. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.